Bendiciones de buenos días en esta mañana de lunes. Tomemos un café. Hoy quiero hablar de algo que está sucediendo mucho en los estamentos cristianos desde hace muchos años. Y atenti, es una bendición que esto suceda cuando sucede de buena manera. Y hoy quiero hablar de los apóstoles. Estamos en un tiempo real de restauración o de restitución del ministerio apostólico desde hace años. Un ministerio, atención, instituido por Dios y estipulado por Jesucristo para la Iglesia. Lo digo así con ese énfasis porque hay muchos que reniegan de este ministerio. Instituido por Dios y estipulado por Jesucristo para la Iglesia. Y cuando hablo de restauración o restitución, ¿qué significa restitución? Viene del vocablo griego apokatastasis, que significa reconstruir la salud, el hogar o la organización, restaurar otra vez. Restaurar significa volver a la existencia o al uso, restablecer, restaurar la condición original. Esto es devolver, reemplazar, restablecer, reinstalar, revivir, volver a llamar a la vida. Pero ¿qué pasa? Corremos el peligro de que en toda restauración puede traer consigo una serie de conceptos de estructura muy diferentes entre sí, según el maestro y según la escuela interpretativa que este maestro represente. También están aquellos que, aprovechando el auge que toma esa misma restauración, comienzan a entregar pequeñas copias que, aunque se parezcan a las originales, son solo eso, burdas copias. Copias cuyo contenido es el de demostrar legalmente la vanagloria personal de lograr que los demás piensen en un original, engañando aún a quienes poseen los originales. Veamos qué dice la Biblia referente a esto, porque ahí está lo importante. ¿Qué dice la Biblia? Como desde un principio nos alerta del peligro, y luego seguiremos hablando del original. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, dice: quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, dice el apóstol, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios, y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella. Apártate de esa gente. Ojo, no lo estoy diciendo yo, lo dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Enójese con el apóstol Pablo. Y Mateo 24, 24 dice: porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces aún, mira que, de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mateo 24, 24. La palabra griega apóstoles, traducida apóstol, significa enviado. Una persona enviada al frente, alguien enviado, mensajero, representante de quien lo envía. Y eso dicen todos. La palabra apóstol aparece 79 veces en el Nuevo Testamento. Ahora veamos. Fue usada
la palabra apóstoles, en el mundo clásico griego no fue un invento de Jesús. Para referirse a un emisario o un embajador, con ella, con la palabra apóstol, se referían a una flota de barcos que era enviada con el propósito de establecer una colonia nueva, un lugar nuevo, tomar un territorio. Fue usada para el almirante que dirigía o comisionaba la flota y fue usada para referirse a la nueva colonia que había sido fundada y en la cual ese emisario o ese embajador introducía, entre otras cosas, la cultura del reino que representaba, para que vayas entendiendo. Muchos definen el apostolado como un grado o una posición de dignidad, de eminencia o de excelencia, pero debemos recordar que todos somos iguales en Cristo en cuanto a la salvación, pero que hay diferentes rangos en el Espíritu, así como hay rangos, por ejemplo, entre los militares también hay rangos en el ejército de Dios. Hay rangos en el campo espiritual, hay rango entre los espíritus demoníacos. Toda autoridad y poder está basada sobre esos rangos. Eso no quiere decir que se utilice el apostolado como un rango para demostrar autoritarismo humano, sino para fluir en la autoridad delegada por Dios. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hechos capítulo 5, verso 12, dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Nunca, decíamos, debe ser considerado el apostolado como un asunto de orgullo ni de vanagloria, y mucho menos una posición para estar por encima de todos los demás hermanos. Entre más alta es la responsabilidad, más tenemos que servir a los demás. Jesucristo es nuestro ejemplo. Ahí en Juan capítulo 13, verso 3 al 9 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo a Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Juan capítulo 13, verso 12 al 17 dice: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamás maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el señor y el maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. El ejemplo es muy claro. Debemos ser siervos de Dios, no de los hombres, en lugar de señores. Debemos ser útiles a los demás. Si nuestro Señor lo hizo y decimos que somos sus discípulos, entonces también debemos hacerlo. Dice ahí en 1 Corintios 10:24, no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Y en Mateo 20, del 26 al 28 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, porque
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, quiero dejar claro que cuando hay alguien caminando hacia un verdadero ministerio, se dan normalmente los siguientes pasos, aunque algunos se los quieran saltear. Primero, tiene llamado. No es por vanagloria personal, es porque tuvo un encuentro real con el Señor y el Señor, pone una carga en su corazón y a través de diferentes maneras le indica o te indica cuál será tu tarea futura. Tenés que tener llamado. Punto 2. Es establecido. O sea, ¿qué significa ser establecido? Es que se prepara. Luego de ser llamado, se prepara en conocimiento y en poder de Dios y comienza a establecerse ministerialmente, acompañando a los primeros y aprendiendo el oficio. Encontrará en ese momento una paternidad apostólica y será adoptado. Comparar toda la historia de Pablo y de Timoteo. O sea, tiene llamado, es establecido, pero también es confirmado, cosa que muchos no lo son, a través de su padre apostólico o a través de otros apóstoles y de los profetas. Atienda bien, de otros apóstoles y los profetas, mediante promesa y revelación y a través de la palabra. Cuarto, es ordenado. Y a ver, cómo no es por una sola persona que sos ordenado. Desde la época bíblica, la neotestamentaria, dice que un consejo de ancianos o un presbiterio reconocidos y de buen testimonio, impondrán las manos sobre el ministro, lo ungirán y le ordenarán al ministerio. ¿Viste? Ya vamos en cuatro puntos que mucha gente se lo saltea. Y el quinto será entonces enviado a su misión, sabiendo que deberá volver siempre a Antioquía, a su iglesia madre, para dar cuenta del trabajo realizado, quedarse un tiempo dentro del consejo, resguardándose, alimentándose y preparándose para luego salir a otra encomienda. Hoy en nuestros días, lamentablemente, se ha puesto de moda dentro de los estamentos cristianos de línea pentecostal independiente, a los que yo llamo izquierda pentecostal. Se ha puesto de moda la fórmula del autogestionante ministerial, que se divide en dos grandes áreas. Para explicarlo en una forma más entendible y reconocida por todos, veamos. Primero están los autoungidos. ¿Sí? Los autoungidos son aquellos que por diferentes causas se autonombran como ministros. Se autoungen, le escapan básicamente a toda autoridad ministerial, a toda autoridad espiritual. Y aunque en muchos casos son llamados al ministerio por el Señor, no son apartados, ni han sido ungidos con imposición de manos y enviados por alguna autoridad espiritual, como dice la palabra. Y los segundos que hay son los ungidores ministeriales. Sí, yo le puse ese nombre, ungidores ministeriales. Son los que en el último tiempo ungen indiscriminadamente todo lo que se mueve a su alrededor. Por sus manos pasa todo lo que se asemeje a un ministro o a un líder, la mayor parte de las ocasiones, con el afán de tener una mayor cantidad de ministros bajo su responsabilidad, bajo su cobertura, sin importar la condición
en que llegan ellos y sin saber si son neófitos o conocedores del oficio al que le envía. ¿Con qué quiero terminar? Haciendo y diciéndote que hagas lo que el Señor te dice que hagas y busques autoridades espirituales que te enseñen, que te mentoreen, que te den un fuerte abrazo y te digan aquí estamos. Y que, como dice Hechos 5:12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Que no sea solo alguien con un nombre y que alrededor de él no sucede absolutamente nada. Busca gente que pueda ayudarte, que pueda confirmarte, que pueda establecerte, que pueda ordenarte para luego enviarte a la misión que Dios te ha puesto sobre tus hombros. Estamos aquí para ayudarte. Podés contactarte con nosotros si quieres, de manera privada, y un ministro de Comipac va a estar hablando contigo, contestando tus preguntas, dándote un abrazo y mentoreándote si es que lo necesitas. Dios te bendiga mucho en esta mañana. Sigamos tomando un café y nos veremos el próximo lunes. Dios te bendiga y te guarde.